Y el título es Muerte Evitable. ¿Y cuántas muertes evitables más se producen en la Argentina? Creo que la discusión pasa por ahí, ¿no? ¿Cuánto queda librado al margen del juez? ¿Y cómo interpreta el juez la ley? Creo que el punto está en eso. Claro, el dolor de la familia, ¿no? En el velatorio. Micaela era una chica muy solidaria, que hacía tanto bien por los demás, se le quitó la vida con sufrimiento también, porque la autopsia da, por lo menos de manera preliminar, que ella falleció estrangulada, y además también, además de femicidio y de homicidio criminis causa, o sea, de cometer un delito para tapar otro, o sea, matarla para tapar el hecho de haber sido abusada sexualmente, de haber violado de ella, también el delito contra la integridad sexual de esa mujercita, que quería crecer, que tenía bríos, claro, la familia dice, se podría haber evitado, y todos nos decimos, se podría haber evitado, y lo ponemos, si quieren, como signo de interrogación para preguntárselo a nuestros invitados, Antonio. Y la pregunta, estamos junto a Mirta Pérez y Eduardo Gerón, la pregunta 2 es, ¿cuántas muertes evitables se producen en la Argentina? Porque un juez baja el martillo y dice, no, total, desoigo lo que me dice el informe psiquiátrico, total, la ley dice que ya cumplió la 2/3 parte de la pena. ¿Cuántas muertes se pueden evitar por esto? Es la pregunta, ¿no? Eduardo, Mirta, quien quiera arrancar, sí, bueno, quizás las damas primero. Todas las muertes se pueden evitar, porque de verdad los informes médicos, los informes psiquiátricos, no son tenidos en cuenta la mayoría de las veces, sobre todo con los violadores. Cientos de violadores salen a la calle y delincuentes peligrosos en asesinatos, que los dejan salir por no tomar en cuenta los informes que hacen, o sea, ¿para qué están esos informes si no es para que el juez los tenga en cuenta? Además, no solo el hecho de que se porte bien en la cárcel, porque generalmente los violadores tienen muy buena conducta, porque ahí no está el objeto de su perversión, eso lo hacen cuando salen de ahí, sabiendo que es un violador. Y yo llevé a la Comisión de Legislación Penal cuando se trató el registro de violadores, llevé médicos con 30 años de experiencia, médicos legistas, psiquiatras, que dicen que un violador es un psicópata que no se recupera. Eso dicen, que no se recupera nunca. Repite conductas, ve a la persona como un objeto de su propiedad y sobre todo termina en un hecho sexual, pero en realidad lo que hace es sobreponerse a la víctima, atacarla y hacerla sufrir, porque esa es su enfermedad, pero es imputable, sabe perfectamente lo que hace y lo vuelven a hacer, y generalmente cuando tienen 1 o 2 condenas por violación y salen, terminan matando, que es lo que pasó en este caso. Ahora, con la pregunta de Micaela. Mirta también, o Eduardo, es ¿qué hacer entonces? Porque tendríamos miles y miles de personas presas por violación. Porque Bueno, el tema es cómo se resocializa, No. porque en algún momento quedan en libertad. No se resocializa. Se sabe que lo dicen los profesionales, no se recupera un violador. Esto está estudiado en todos los países del mundo, estudiado. pero es muy Sabemos difícil. que va a ser lo mismo. Es muy difícil saber qué hacer con ese tema. Eduardo Gerome, a ver, cuando un juez de ejecución penal, ¿no es cierto?, que tiene en consideración los elementos que le están trayendo a él, o sea, pongámonos en la oficina, digamos, simbólicamente, de un juez de ejecución penal, ¿no? Entonces él recibe en el expediente, digamos, a ver, la conducta que ha tenido, que se la brinda el servicio penitenciario, el propio fiscal, tiene técnicos también que están elaborando una investigación de seguimiento en base a esa causa, y desoye eso. ¿Y cómo trabaja ese juez de ejecución penal? Porque ayer Mauro Zeta, por ejemplo, decía, la verdad que no le hizo caso porque no quiso. Exacto. Bueno, Belén, esto proviene de una concepción ideológica que tienen muchísimos jueces, lamentablemente muchos más de los que hubiéramos querido, que provienen de una enseñanza, una doctrina abolicionista del derecho penal, en el cual consideran que el delincuente, el violador, es producto de la sociedad y entonces hay que darle oportunidades, la sociedad no lo puede castigar, sino que prácticamente lo tiene que proteger. Esta doctrina, que fue iniciada por Zaffaroni, que es el gran genio de toda una doctrina que nos lleva, partamos de esta base, todo se conoce por los resultados. Esta doctrina se viene aplicando desde hace muchísimos años. ¿Cuál es el resultado? La peor inseguridad en la historia del país. Entonces, quiere decir que esta doctrina es mala, es perversa, es negativa. Sin embargo, muchos jueces la siguen aplicando, como en este caso. ¿Y qué hacen? En vez de seguir los informes que le dan los organismos especializados, dicen, yo lo pongo en libertad
porque el Estado no ha cumplido con la posibilidad de resocializarlo. Y prefieren entonces poner la mirada en un sujeto que es irrecuperable y que va nuevamente a violar, a matar, a delinquir, y sacar la mirada de la sociedad, que somos los 40 millones de argentinos, todos potenciales víctimas de este sujeto que está saliendo. Dijiste irrecuperable. ¿Qué hacer con los irrecuperables? Digamos, si es que está comprobado que son irrecuperables, que hay muchos estudios, yo he leído, o sea, no es la primera vez que hacemos este tipo de notas, lamentablemente. ¿Qué hacer? Bueno, hay muchísimos países del mundo, entre los que está en Estados Unidos, que tienen un registro de violadores a disposición de los vecinos, saben con fotos, etcétera, en qué lugar viven, como para posibilidad de cuidarse. Acá, cuando se intentó hacer, salieron inmediatamente muchos grupos progres y de otros ámbitos para decir esto es estigmatizar a la persona. Y resulta que en vez de estigmatizar a la persona, estigmatizamos a la sociedad que no sabe y recibe al violador, que lo viola y que lo mata. Eso se hace en algunos estados de Estados Unidos, eso de identificar, digamos, dónde viven. Sí, digamos. Eso pero si recuerdo en su momento, que fue hace pocos años atrás, digamos, que salió a la luz y que fue muy polémico, porque claro, están las dos partes, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Olavarría, me parece que era el de Olavarría. Un violador que había estado preso, obviamente con condena, por haber asesinado a 2 mujeres, sale y mata a una nena. Lo sumamos a Mauro Zeta, que seguramente tenga los datos respecto de hay un tema dato, también, hay un dato que es tremendo, que habla que en una de las salidas que tuvo este violador, este delincuente, durante la condicional, manoseó a una menor de 13 años, 10 años. Sí. Y después la ciberacosó. Este dato lo vamos a compartir viendo las capturas de los mensajes vía Facebook donde Sebastián Wagner acosaba a una menor de 13 años. A ver si lo podemos ver. No sabés las ganas que tengo de volver a tocarte, lo vemos acá. ¿Te acordás cuando me metiste una patada y te fuiste corriendo? Las ganas que tengo de volver a tocarte. La próxima vez te ato para que no salgas corriendo. Son las amenazas en el delito de grooming, entiendo yo, de ciberacoso, que Sebastián Wagner practicaba respecto a una menor de 13 años. 13 cuando te agarre, años. te hago mía. La otra vez te salvaste, la próxima no te salva nadie. Te voy a hacer mía, vas a ver. Esto lo presentó el papá como denuncia. Lo presenta el 3 de abril. Porque el padre intuye... Contá la historia de la chiquita porque vale la pena contarla. Cuando visitaba a una amiga que es hija de la mujer de Wagner. La nena es amiguita de la hija de la pareja actual de Wagner. ¿Se entiende? Sí. Bien, en ese contexto, lo que cuenta el padre, estamos tratando de hacer comunicación telefónica con él, lo que cuenta el padre de la menor es que además hubo abuso sexual físico. Por eso estos mensajes dan cuenta de, ya te pasó eso, ahora voy por más. Ya la tocó. Acá le está diciendo que ya la tocó. De volver a tocarte, acá está le está diciendo que ya la tocó y el padre ratifica que hubo un manoseo en la casa. Acá le está diciendo. También lo cuenta. La chiquita también lo cuenta, que obviamente. Se va a cambiar a la habitación de la menor y aparece él de improviso, empieza a manosearla, ella le pega una patada y sale corriendo. Por eso se lo pone acá. Fíjense, lo que él le está diciendo, y estas son las capturas que el propio padre de la menor víctima aporta, le está diciendo eso. La vez pasada zafaste porque me pateaste. Corroboran que ese episodio pasó. Y lo está contando estas capturas de Facebook. Y permitime, ¿no? Te voy a hacer mía, vas a ver, en esos términos, digamos, a una chica de 13 años. Una nena de 13 años. Entonces, la pregunta que yo transmito y que me parece que es un gran problema y que tiene que ver con quién controla las libertades condicionales, supongamos que están otorgadas en buen ejercicio del derecho por un juez que, vamos a suponer hasta el extremo de que estaba bien otorgada, ¿sí? Que el juez que tenía todos los informes favorables. Y en el después, ¿quién se encarga de custodiar a un delincuente sexual una vez que sale con una libertad condicional o con una condena cumplida? Escenario inimaginable de control ya con la condena cumplida, porque en este contexto lo que nos tenemos que preguntar ahora, atentos, es si Wagner en los 9 meses que llevaba libertad condicional no abusó de otra persona. Claro, no lo Daniel sabemos. Cristiani, Mauro en línea. Daniel, ¿cómo le va? Aquí María Belén Maramburu, Antonio Fernández Llorente y Mauro Zeta lo saludan.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Lamentando muchísimo lo que No, está y pasando. viendo porque absortos las amenazas no se por puede Facebook creer. a su hija. Y sí, ¿qué le parece? ¿Cómo está su Acá. chiquita primero, no es cierto? Es una chiquita de apenas 13 años. ¿Cómo está ella? Y gracias a Dios está bien. Ujú. Hasta ahora está bien. O sea, está contenida, ustedes la contienen para que ella pueda estar Sí, bien. no. En todo momento nosotros la contuvimos y le creíamos, ¿no? Le creímos de lo que dijo, ¿no? Daniel, ¿y cómo se entera usted de esto? ¿Se lo cuenta a su hija? ¿Usted le revisa el Facebook? ¿Cómo se entera de esto? ¿Después de la detención de Wagner? Y sí, yo tengo una hija mayor, yo tengo 3 hijas mayores, ¿no? Ujú. Y una de las mayores le revisa el Facebook una noche. Y ahí donde ve algunos mensajes, y después ella borra la nena. Seguía Se iba borrando. Claro, uno, no sé, tendría miedo o algo. Y después al último le capturamos sí, 2 mensajes que eso que tenemos ahora. Claro. Que Y con una, esto sí. y una vez, Daniel, que ustedes se enteraron de que pasaba esto a través de la lectura del Facebook de su hija mayor respecto de su chiquita de 13 años. ¿Cómo hicieron? ¿Le preguntaron algo? Porque es muy delicado también, ¿no? Acercarse a la chiquita y plantearlo. Sí, mi esposo le habló con las otras hijas que son mujeres, empezaron a hablar, entonces ahí se quebró y habló. Y Ah, lo primero que hicimos nosotros es llevarla a una ginecóloga que la revise. Sí, ¿y ahí que encontraron? Y gracias a Dios no, estaba todo bien, o sea... Fue solamente manoseada, a ver, solamente digo, ¿no? Exactamente. Fue manoseada, por esto, o sea, violada Sí. de una manera, pero digamos, no llegó a Claro, concretar no. el hecho. No hubo una penetración más, gracias a Dios, no. Pero es un abuso, Daniel. Es un abuso, Queda un claro. manoseo. Claro. Mauro Zeta lo saluda. Le quiero sumar una única pregunta por mi parte, agradecerle que hable con nosotros. Usted plasma la denuncia el 3 de abril. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, el viernes fue mi hija mayor, porque yo no estaba, fue y la llevó. Sí. Como le digo a todos lo mismo, le estoy diciendo a todos. La llevó ella a la policía y ella le pasaron a tribunales, y de tribunales, como era menor y no lleva el apellido mío, la pasaron al juez de menores. Claro. O sea que Y justo la jueza no estaba. No estaba la jueza de menores el día viernes, o sea que Sí, se perdieron 3 días clave. Con otro tema... Mire lo que le digo haciendo cuentas, Daniel. Si usted presentó Sí. la denuncia con su hija mayor el viernes y no estaba la jueza de menores, recordemos que Micaela es secuestrada y asesinada el sábado, o sea, al día Claro. siguiente del episodio donde su hija mayor va a denunciar. Vos fijate, por la no presencia de la jueza de menores aquel día viernes, Sí, no un le día tomaron clave. la denuncia, tal vez Wagner. Si le tomaban la denuncia el viernes a este hombre que está hablando o a la hija mayor de este hombre, evitábamos otro elemento más que podía haber evitado el asesinato de Micaela. ¿O me Es equivoco, verdad, Daniel? Es verdad. Sí, recién me acabo de venir de tribunales y lo que estamos hablando, pero... Lo hubiesen encanado el día viernes. Si él no podía tener ninguna falla en su vida habitual, ninguna anomalía. Claro. Si la presentaba, si la denuncia se lo tomaban a este padre el día Lo retiene viernes, automáticamente. iban cana. Claro. Claro, automáticamente. Increíble. Es No, impresionante. sí, Ahora, Daniel, lo peligroso de esto que, digamos, esto es importante para que se escuche bien y se entienda bien lo que es el Facebook y las redes sociales, Sí. es que su hija iba borrando los mensajes que le enviaba a él por miedo. sí, claro, igualmente mi hija siempre iba entrando, le iba revisando, ¿viste? Claro, sí, y Daniel, su hija mayor se mete en el Facebook de su chiquita de 13 años porque nota un comportamiento extraño, ven algo diferente. No, nunca. Nunca demostró nada. Sí. Daniel, bueno, le agradecemos muchísimo, un abrazo muy grande y bueno, No, por favor. y un abrazo desde ya a su chiquita, porque bueno, más allá que usted dice que está bien, siempre esas cosas Dejan una secuela. sí, dejan una marca en la vida y hay que contenerla mucho. Muy amable, gracias. Sí. No, Un por abrazo favor, muchas fuerte. gracias. Aprovechamos la oportunidad que está Luis Gratti, Claro, pero ¿viste? Para yo quiero, preguntarle no sobre quiero esto. dejar pasar esto, ¿no? Mauro, Sí. Eduardo, Mirta, Luis también, ¿no? ¿Cómo puede ser que una jueza de menores no esté presente en un juzgado con una denuncia de estas características o que alguien no le informe a la jueza? Mire, acá viene una menor a denunciar que un tipo la manoseó. Pero ni siquiera, ¿por qué lo derivaron a menores si la denunciante era la hermana mayor y en realidad el imputado era mayor? A ver, ¿puedo pensar un segundo? Si le hubiesen tomado la denuncia el viernes por el ciberacoso, Wagner estaba preso, Micaela se salvaba. No, pues tenía libertad condicional, Eduardo. Ahora, Sí, sí. O sea, estaba preso. Creo que todas estas
burocracias que se dan en la justicia se dan porque realmente los jueces no arman una estructura diferente. Y los jueces son responsables de lo que hacen mal y de lo que no hacen. Y les voy a decir más. Hablando de, por ejemplo, este juez Rossi, yo creo que es un juez pasible de destitución porque ha tomado infinidad de resoluciones y esta última es tremenda, en el cual no hacer caso, por ejemplo, a lo que dicen los peritos y hacer lo que quiere. Pero ojo, si el juez hubiera dicho, yo no hago caso, pero me voy a ocupar personalmente de determinar cuál es la peligrosidad de este hombre, etcétera. No, ninguna cosa. Hizo lo que quiso. Entonces, no solo le cabe la destitución, sino que estimo que los jueces tienen que ser responsables patrimonialmente, al menos, de todos los hechos, de todos los delitos que cometan la gente que ellos liberan en forma incondicional. Cuando patrimonialmente, claro, para que por lo menos de ese modo la van a pensar 800 veces. Exactamente, cuando cometen errores severos, errores gruesos en la interpretación y aplicación de la ley. Claro. Ahí la van a pensar más de una vez. Desde ya, yo quiero incorporar a Luis Grach, pero antes decir, por mi parte, y agrego a lo que vos habías aportado ayer, ¿no es cierto? Sí. El caso de no otorgarle libertad condicional a un hombre que haya cometido, por ejemplo, el delito de el cambio a la ley de ejecución. Yo agrego por delitos graves. Entonces, bueno, tipifiquemos cuáles son los delitos graves y que no se le otorgue la libertad condicional. Esto por un lado. Por otro lado, el juez Rossi ha pedido licencia por depresión, o sea, 20 días se lo va a tomar libre. Ojo, debería ser sometido a juicio político, porque si no, después renuncia y va a seguir cobrando, digamos, la pensión por juez. Luis Grach, te incorporamos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, porque queremos entender un poquito, acá surgió el tema de los violadores, que son irrecuperables. Nos preguntamos qué hacer con ellos, obviamente, cometen un delito, se los manda a la cárcel, después gozan de libertad condicional o lo que fuese. ¿Cuál es esa mentalidad del violador, ¿no?, que queremos entender, que no podemos entender? Primero hay que entender que violación es el tener acceso carnal sin consentimiento con una persona. O sea que puede darse el delito de violación incluso dentro del matrimonio. O sea, es la persona que, llevado por un impulso omnipotente de querer satisfacer su necesidad, hace caso omiso de la oposición que pueda presentar el otro. O sea, impone omnímodamente su voluntad. ¿Y a qué puede verse esto? Hay varias causas. Digamos, hay un concepto que es el concepto de series complementarias. ¿Qué quiere decir serie complementaria? Serie complementaria quiere decir que yo puedo tener el número 10 como resultado de 5 más 5 más 0, o 10 puede ser 0 más 4 más 6, o 10 puede ser 0 más 1 más 9. Cada uno de estos rubros, cada uno es una serie complementaria, es lo constitucional, los primeros años de vida y los factores desencadenantes. En los sujetos violadores hay un factor constitucional como en cualquier otra psicopatología, como en una esquizofrenia también hay un factor predisponente constitucional que consiste, o por lo menos muchas investigaciones han demostrado que los sujetos que cometen violaciones tienen altos niveles de testosterona en sangre, tienen alteraciones en los niveles de estrógenos sexuales y tienen trastornos en el control de la impulsividad. A eso se le sumaría la primera serie complementaria, en este caso, que es la ausencia de la figura paterna. El padre encarna y representa la ley dentro de una casa. ¿Qué quiere decir esto? Que en general cuando hay un padre, todos desde chicos, nuestras madres nos decían, a la noche cuando llegue papá ya vas a ver, y uno se asustaba. Eso no quiere decir que los huérfanos de padre necesariamente van a ser psicópatas. Si la madre le enseña al hijo a respetar la ley, a respetar el otro, a que el chico acepte el no, la madre está cumpliendo también una función paterna que es lo que se llama simbólicamente el nombre del padre. Y después están los factores desencadenantes últimos. En el caso de un violador, en general, se dan esta sumatoria de factores. En el caso de este muchacho, seguramente debe tener un factor constitucional, un incremento de los factores que decía antes desde el punto de vista neuroendocrino, un trastorno de la impulsividad, experiencias infantiles donde no tuvo acceso a la constitución de un psiquismo que respete la ley, o sea, que es capaz de violar la intimidad del otro o el deseo del otro, vulnerar, no tomar en cuenta el deseo del otro y apropiarse salvajemente del otro para satisfacer
lo que son sus pulsiones ingobernables. Cosifica. Ahora, Luis, le hago una pregunta. Sí. Ahora, el tema, la pregunta del millón que uno se hace es, Sí, se condena un violador a 10 años de prisión, 12 años, Sí. ¿no? Un tipo de 20 y pico de años. Sí. Cumple la condena completa. sí. Cuando, el momento tiene que salir en libertad. Ahora, ¿qué se hace en el mientras tanto? Porque la pregunta del millón es, ¿qué hacemos en el mientras tanto? El ejemplo más patético en el país es Robledo Puch. Hay 30 y pico, 40 años preso y no supimos qué hacer con él. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay una medida que es un poco conflictiva, suena como fascista, que es la castración química. ¿Qué significa eso? A una persona que tiene este trastorno se le pueden dar hormonas feminizantes para neutralizar el exceso de testosterona y para disminuir la libido. Existen hormonas feminizantes que se usan, por ejemplo, normalmente en un paciente que tiene un cáncer de próstata antes de hacer quimioterapia o radioterapia. Un método, como el cáncer es hormonodependiente de las hormonas masculinas, es una medida algo así como poner en una jaula al león, enjaulamos al león del cáncer dándole hormonas feminizantes, con lo cual se disminuye la libido. La otra posibilidad es darle cierto tipo de antidepresivos que también disminuyen la libido, se llaman inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que en altas dosis disminuyen la libido. Y la otra cosa que se estila muchísimo en Estados Unidos es un cierto control tecnológico. Existen las pulseras por las cuales uno sabe de los movimientos que hace determinada persona, o justo cuando llegaba al estudio creo que estaba terminando de hablar el otro integrante del panel. Sí, Eduardo Jerome, sí, Eduardo, le vamos a preguntar qué opina sobre lo que estás diciendo escuché ahora, un poco ¿no? al final Sí. que, por ejemplo, en ciertos estados de Estados Unidos se le notifica a los vecinos del barrio Sí, sí. que ha ingresado un nuevo vecino que tiene ciertas y determinadas características para que los vecinos del barrio se vuelvan, no solamente tomen precauciones, sino que se vuelvan potenciales denunciantes de el riesgo que implica que una persona tiene un trastorno severo de la personalidad. Claro, porque hay un registro, Luis, en algunos Exacto. estados de los Estados Unidos, pero es polémico, porque algunos no están de acuerdo con que haya una identificación de la casa donde vive el violador que está. Claro, pero Muchos estamos dicen que se hablando de violadores. estigmatiza. Todas las Claro. medidas son polémicas. La decisión de la castración química también es polémica. Súper Hay gente- polémica. Hay gente que de algún modo dice, bueno, esto es abusar. Lo que pasa es que... ¿Son irrecuperables, Luis? Mira, eso es un tema muy complejo porque primero se discute si son imputables o inimputables. Muchas veces los abogados de psicópatas, violadores, quieren hacer pasar a estas personas como inimputables. Yo creo que el paciente que es psicópata es imputable porque no ha perdido el criterio de realidad. Exacto. Sabe lo que está haciendo y tiene una conciencia parcial respecto de la criminalidad de sus actos. No es que Sebastián Wagner es inimputable, a mi modo de entender. Creo que no se puede hacer una generalización absoluta y decir todo violador es irrecuperable, pero creo que hay un alto porcentaje, casi las estadísticas marcan como un 80% De reincidencia. Claro. irrecuperabilidad. No por la reincidencia Y de se marcó. reincidencia. Creo que es Por esa- 82%, ¿no, Eduardo? por esa Sí, hasta razón. 90 he leído también. Por esa es razón, muchísimo. creo que todas las medidas que se proponen son válidas en tanto y en cuanto pueden ayudar no a recuperar al delincuente, al violador, sino a prevenir a la sociedad de estos delitos. Respecto de la castración química, que también es una medida que si fuera factible no habría ningún problema en hacerla, pero hay un problema, que es que como el violador, lo que disfruta es el sometimiento Exacto. de la víctima, Exactamente. aun cuando tenga la castración química o lo que fuera, va a apelar a otros medios para tratar de Exactamente. someter a la víctima, va a tratar de violarla con elementos no naturales y demás. O sea que la castración química en sí, si me dicen, ¿es una solución al problema de la reincidencia del violador? No, no lo es. Entonces, si no es respecto del violador donde tenemos que trabajar, nosotros tenemos que trabajar para prevenir a la sociedad. Y Exactamente. toda medida de alerta, toda medida que atienda a identificar al violador no es estigmatizarlo, sino exclusivamente poder proteger a la sociedad de que no vuelva a ser violada, de que no vuelva a ser víctima de ese sujeto y de tantos otros. Están velando a Exactamente. Micaela en Concepción del Uruguay. Cristian Minich está trabajando allí. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Belén, Antonio. Son los compañeros de militancia en este momento los que rinden homenaje a Micaela de esta manera. Más temprano habló Néstor, el papá, se manifestó al respecto y decía, yo sé que por ahí a algunos no les gusta la presencia de la militancia hoy, pero esto era Micaela, decía Néstor, así como también hizo referencia a algunos videos que pasaron de ella haciendo gimnasia, algunas de sus presentaciones. Esto era Micaela, decía Néstor, y esto era lo que buscaron los familiares y sus amigos para recordarla con alegría más allá del dolor. Por supuesto que han estado todo el tiempo Andrea y Néstor, sus papás, su novio Alejandro, sus amigos más íntimos. Hace algunos minutos tocaban la guitarra, cantaban algunas de las canciones preferidas de Micaela. Ha pasado mucha gente por aquí desde las 8 de la mañana, momento en que los más íntimos comenzaron a llegar, y a partir de las 10 se abrieron las puertas para toda la ciudad de Concepción del Uruguay. Les cuento que vinieron muchos micros desde Buenos Aires y desde otras ciudades también para acompañar y despedir a la joven estudiante. Hasta las 16 va a continuar este homenaje a Micaela y luego va a haber una marcha a pie durante unas 35 cuadras aproximadamente hasta llegar al cementerio. Por supuesto que se vivieron muchos momentos de emoción, algunos de tristeza, otros de alegría, pero esta es la forma en que decidieron los familiares, los amigos, los compañeros de militancia de Micaela de rendirle homenaje, de difundir su mensaje, su lucha, sus convicciones, principalmente el grito de ni una menos. Hoy se hizo escuchar y se ha remarcado la convicción de Micaela y su lucha contra la violencia de género. Ahora van a hablar algunos de sus amigos. Mirta, ya pasaron, vamos a dejar esto de fondo porque la verdad que es impresionante el clamor de la gente, ¿no? Pidiendo justicia y todos sus compañeros. Pero Mirta, hace 20 años, ¿no es cierto?, que asesinaron a Santi. Sí, ahora el 29 de julio va a ser 20 años. Es increíble, ¿no? ¿Cómo pasó Porque el tiempo? cuando me preguntan y yo digo 20 años que va a ser ahora, ni yo tomo conciencia de que hace 20 años. Para mí fue ayer, para mí es hoy, mañana y va a ser siempre. Pero... Lo que pasa es que sabés que yo me acordaba, Mirta, Eduardo, doctor, yo me acordaba siempre, a lo largo de la carrera nuestra, ¿no? Uno ha cubierto tantas cosas y el reclamo siempre más fuerte fue el de justicia. Yo me acuerdo de las marchas del silencio en Catamarca, las marchas por Carrasco del silencio también, las marchas por Cabezas y qué sé yo, por tu hijo. Cantidad de marchas en silencio, pero el reclamo fue siempre el mismo, justicia. Es que la falta de justicia trae falta de justicia. Y reclamo por la justicia. En realidad es eso, no se puede, es inviable un país donde no hay justicia, donde pasa cualquier cosa y sigue pasando porque no hay justicia. Y yo digo con todo respeto también, ¿no? Pero la justicia en Argentina se toma un mes de vacaciones en enero y 2 semanas en julio. O sea, es una cosa de locos. Me parece que es un tanto viejo, me parece que es el momento de empezar a modificar determinadas... qué sé yo, cosas que pasan que no son normales. Sí, pero además las redes que tendría que haber, tendría que estar todo en red, tendría que estar, nosotros, nuestra generación, mucho de informática no estamos aprendiendo, pero realmente no se puede tener una causa de un delincuente y que ignoren que tenía otras causas. Pero si vas a un juzgado y no tienen resmas. ¿Cómo informatizado. vas a juzgado y no tienen resmas? Bueno, te piden que es usted, terrible, doctor, quiere, o no te pasa, Eduardo. Sí, sí. Doctor, ¿usted quiere la copia? Bueno, tome, vaya y traiga 3 hojas. Es así, es una pero locura. La única diferencia, ¿sabes, Antonio, que veo con todos los pedidos de justicia que hubo en los últimos años? Es que ahora se ha puesto en duda ese postulado abolicionista. Ahora, por primera vez, se dice, lo que ha instaurado toda esta doctrina es falsa, no sirve, hay que cambiarlo. Hasta ahora siempre se la respetaba como si fuera un credo. Pero no es mejor modificar la ley.
¿no es mejor modificar la ley para evitar esto de, no sé, en este caso el juez Rossi ni siquiera escuchó a sus propios peritos del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución? A ellos también no les prestó atención. ¿No es más fácil cambiar la ley de ejecución penal que sea más taxativa y que diga el juez no podrá liberar a una persona que tenga condena por delito sexual? Es cierto. Y deben ser vinculantes los informes psiquiátricos. Es cierto, pero si así fuera, nosotros embretaríamos, por ejemplo, sepamos que el país del mundo que tiene más facilidades para poner libertades anticipadas somos nosotros. En los otros países del mundo no hay. A la mitad de la condena tiene salidas transitorias, a las 2/3 partes puede salir en libertad, etcétera. No está eso, es otra medida. Pero hemos llegado a un punto que esta doctrina abolicionista llegó al extremo de decir es inconstitucional una ley que dice esto. Y yo le pongo menos pena porque lo considero inconstitucional. O lo pongo en libertad. Pero el argumento de Rossi, ¿cuál es? Yo para entender, porque leí toda la resolución de él. Él cree, Rossi, en su interior, que un delincuente social se puede resocializar y que en todo caso la culpa de la no resocialización es del Estado por la mala atención del servicio penitenciario. Es del Estado. Entonces dice, ante ese escenario mejor lo libero. Exactamente. Ese es también el Estado no hace nada. Pero a mí me parece que no hace nada de esa manera, ¿qué hace el juez? Está diciendo, me ocupo del delincuente y me olvido de la sociedad, me olvido de los 40 millones de personas que pueden ser víctimas. Y este es el error garrafal en el que Pero alcanza para que en un juez. juicio político lo destituyan, porque hasta ahora no destituyeron a nadie. Pero porque son resoluciones de este tipo. Se salvó. ¿Se acuerdan de Salari de San Isidro? Sí, a él lo destituyeron. Pero se salvó Pero Axel no por López. esto. Se salvó Axel López. Y Axel López se salvó por un voto. Es verdad. Porque de alguna manera creo que fue protegido políticamente. Pero liberó a aquellos que después cometieron, digamos, los mismos delitos, era el mismo modus operandi, con lo cual eso fue absolutamente comprobado. Ahora bien, porque es verdad, hay que tener la mirada sobre, digamos, el delincuente que ha sido condenado y tiene que tener un sistema carcelario acorde, ¿no es cierto?, con los derechos también que fija la Constitución y que le sirva para rehabilitación y la resocialización también posterior. ¿Por qué? Porque por eso decimos, ¿es recuperable o no es recuperable? Si no es recuperable, y esto está comprobado, ¿qué hacer con ello? Si es recuperable, hay personas que han pasado por el sistema carcelario, quizás sean los menos, pero hay personas que después, por ejemplo, evangelizan, que han podido estudiar, que después se convierten en abogados, hay de todo por eso. Y la otra, o sea, son dos, mira, y después la víctima, para que después la víctima no se convierta además en una víctima del sistema, más allá del dolor que atraviesa por lo que le pasó. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar las dos miradas? Sí, Luis. A mí me parece, María Belén, que este es un caso muy particular porque cuando un delincuente es reincidente, ya nos permite dudar seriamente de su curación, de su rehabilitación. Este caso particular, este muchacho en el año 2010 había cometido otras 2 violaciones. Sí. O sea, la reincidencia debería ser un elemento altísimamente considerado por un juez, del mismo modo que los informes de los peritos psiquiátricos. O sea, a mí me parece muy interesante lo que dijo Mauro recién respecto de que siguiendo lo que él sugería, se quita un poco el grado de subjetividad del juez respecto de que va a tomar una decisión y va a considerar si es liberable o no bajo libertad condicional. Me parece que en ese sentido la ley tendría que ser más taxativa. Por eso te digo algo que el doctor lo debe conocer. En un momento de la resolución que toma el juez Rossi, él es como que tamiza sobre los elementos que tiene 3 informes técnicos, uno propio de su personal, y a todo le encuentra la pata que él quiere encontrar para liberar. Por ejemplo, en las 13 salidas transitorias se portó mal en una, y dice, en las otras 12 no. En las 13 salidas transitorias tomó cocaína en una, en las otras 12 no. Siempre elige de ese tamiz, Rossi, lo que le conviene, entiendo, leyendo la resolución, lo que le conviene para justificar la liberación del reo. Ojo, que en una salida transitoria, de las primeras que tuvo, que eran intrafamiliares, tenía que estar 24 horas en la casa familiar y volver al penal los 29 días restantes. Lo detectaron manejando un auto en la ciudad, lo que lo tenía prohibido. Esa es una de las infracciones que comete a la salida transitoria. En otra consume cocaína y así todo, el juez elige tomar el porcentaje en la que no cometió irregularidades. De manera caprichosa, dijiste vos, No Mauro. solamente eso, Mauro, sino que además el psicópata
sabe cuando le conviene, entre comillas, portarse bien. Claro. Dentro de la Claro. institución Exactamente. carcelaria va a los grupos de laborterapia, hace buena letra, para decirlo de alguna manera, y de algún modo sabe que de ese modo va a poder tener acceso a que su abogado Evalúa. luche para tener una libertad condicional. No obstante lo cual, como vos bien decís, cuando tuvo libertad o en los momentos que tuvo libertad, cometió transgresiones. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre un psicópata y un psicótico. Un psicótico tendría conductas psicóticas en todo momento. Perdón, algo peor, el psicópata doctor. no, claro. Un par de meses antes de matar a Micaela, nos enteramos ahora, ciberacosó a una menor de 13 años. Exacto. Bueno, pero esto trae algo que recién plantearon, que me parece fundamental, que es la reincidencia. Sí. La reincidencia y la peligrosidad. Ustedes saben que los jueces y el código que había querido imponer Zaffaroni eliminaban la Eliminaba la reincidencia. Y reincidencia. los jueces tratan, Terrible. que están en esta corriente abolicionista, tratan de decir la reincidencia es inconstitucional. Y entonces, aunque una persona tenga 2, 3 reincidencias, no la toman en cuenta para las libertades. Y la peligrosidad, que es algo esencial. ¿Qué es la peligrosidad? La peligrosidad es la posibilidad que tiene una persona de volver a delinquir. Entonces, es esencial esto. Bueno, pues la peligrosidad es otro elemento que esta Pero corriente no toma en cuenta. con ese criterio, le pregunto un poco siguiendo la pregunta que le hizo Antonio antes, con ese criterio ningún delincuente sexual podría Claro, ser ¿qué se hace beneficiado con con eso? una libertad anticipada. Sí, Ahora, ¿qué No, se porque hace todos con son eso? peligrosos, se Obviamente, supone en potencia. no debería serlo, no debería serlo. Tiene que estar apartado de la sociedad, de eso Está bien, no pero tenemos ¿Y qué haces duda. una vez que cumple la 20 condena, como dice años, Antonio? 25 Bueno, años. una vez que cumple la puede condena, estar libre. hay que buscar medios para que la sociedad lo sepa. Esto que vos contaste sobre los Estados Unidos, sobre lo que se plantea que la sociedad se entere y demás, y bueno, tiene que ser una persona de alguna manera vigilada. Pero les cuento algo, el registro de violadores, por lo cual peleé muchísimo en el Congreso, en aquella época, que algunos decían que era estigmatizante hacer un registro Se armó de un flor violadores. de lío en ese momento Bueno, cuando era lo en el pediste. 2006, 2007. Sí, sí, sí. Y no había manera de que comprendieran que un colegio, cualquier lugar donde haya criaturas, personas, tiene que saber si tiene una condena por violación. Bueno, no se pudo hacer. En el 2013 se sanciona la ley. Todavía no está reglamentada. Estamos en el 2017. Ahora, pero la pregunta del millón es, lo que pasa es que a mí me preocupa, está bien el registro, me parece que es un paso. Sí, pero no está ni reglamentada Pero todavía. a mí me preocupa cuál es el rol del Estado. Porque cuando uno va a cualquier cárcel, Eduardo, vos sos abogado penalista, a cualquier cárcel, si usted quizás doctor fue alguna, a cualquier cárcel, Mirta fuiste, cualquier cárcel que uno va, se da cuenta que es un depósito de seres humanos, donde se mezcla absolutamente todo, solamente se separa al violador para que no lo violen, y al que tiene mucha plata, que son muy pocos. El resto están todos mezclados. Bueno, sí, eso tiene y que es un cambiar, depósito. obviamente. En una cárcel que entran 1.100 personas hay 2.500. Eso tiene que cambiar totalmente. Es una obviamente. falencia del Lo que Estado. pasa es que Quizás tampoco nunca dio beneficio, rédito político ocuparse del sistema penitenciario a los Hay gobiernos. que hacerlo. Entonces estamos viviendo eso. Por eso yo Lo que puse pasa la es que- mira también en el sistema carcelario, ¿no es cierto? Que tiene que cumplir con las condiciones básicas y además también eso reza la propia Constitución, si no también estamos violando principios constitucionales. Ahora bien, Eduardo, te quería preguntar, Quería decir algo, porque Luis, sí, ahora va. Respecto de los jueces, ¿no? Porque acá en la mira estamos poniendo al juez Rossi, como en otras oportunidades hemos puesto en la mira a otros jueces. Porque vos hablás, y todos estamos hablando, ¿cierto? La reincidencia, si es recuperable o no es recuperable, todos elementos a tener en consideración por parte del juez de ejecución penal. Entonces, ¿cómo puede ser que de manera subjetiva o arbitraria aplique normas que son básicas? ¿Qué se hace con eso? Bueno, los jueces tienen que ser sometidos a un juicio cuando cometen este tipo de hechos y el Consejo de la Magistratura los tiene que juzgar, hay un jury de enjuiciamiento y el día que empiecen a destituir, por eso fue el juicio de Axel López, lamentablemente no cumplió la función que la sociedad quería, porque si hubiesen destituido a un juez por hacer este tipo de cosas, yo les aseguro que los demás jueces estarían muy pendientes de que no lo hagan con ellos. Eso y la responsabilidad patrimonial serían dos aspectos en los que hay que machacar para tratar de solucionar el tema judicial Pero de los jueces justamente que no ese es el cumplen. problema. Yo presenté Sí. un proyecto, cuando fui diputada, que era que a los funcionarios públicos, jueces, fiscales, defensores oficiales, se les hiciera un examen psicotécnico, psicofísico, cada 2 años.
para demostrar y para ver si están en sus cabales o cómo están esas personas, como para poder impartir justicia. Porque hubo un juez que concursó para la magistratura, para el Consejo de la Magistratura, y ahí se dieron cuenta que no estaba bien mentalmente, y no lo destituyeron, lo mandaron al puesto que estaba. No entró al Consejo de la Magistratura, pero le volvieron al puesto que estaba. Entonces, ¿quiénes son los que nos imparten justicia a nosotros? Claro, ese es el tema. Entonces, es como dice Mauro, hay que hacer de verdad la ley bien precisa para que el juez no tome sus propias interpretaciones. Algo que te interrumpimos. Yo quería decir que si uno visita las instituciones carcelarias, empieza a sentir que no puede mandar a nadie preso porque las instituciones carcelarias son un desastre y no cumple con la función de rehabilitación de un sujeto. Yo creo que el juez, a la hora de emitir su sentencia, no debería pensar en qué condiciones están las instituciones carcelarias. La ley hay que aplicarla independientemente del estado de las cárceles, porque si no, no podemos aplicar la ley hasta que no mejoran las cárceles. Y entramos en una cuestión dialéctica. Yo no digo eso. Lo que yo digo es que el Estado tiene una deuda enorme con la sociedad, por un lado, correcto, e inclusive con tener un sistema penitenciario que esté acorde a la delincuencia que estamos viviendo. Pero en el mientras, ¿qué haces, Antonio? Porque tiene que hacer algo. Pero pará, en el mientras hay una famosa frase que quiero saber si es verdad o no. Dígamelo usted, que ejerció en la justicia. ¿Es verdad que un juez se lo sanciona o lo denuncia a la defensa de un detenido por privación ilegal de la libertad si niega una libertad condicional, o es un mito? A veces, ¿O pasa? A veces lo denuncian, pero cuando son denuncias que no tienen justificación, tienen que ser desestimadas de plano. Ahora, cuando son denuncias de envergadura, porque realmente el juez se ha apartado, bueno, ese juez tiene que ser sometido a juicio. Pero acá en este caso, Rossi, supongamos que Rossi en un momento negaba la libertad condicional de Wagner. Grosero error, Mauro. Supongamos 2-1, que tuviese 2 informes técnicos que desaconsejaban y uno favorable, y él denegaba la libertad de Wagner. Venía el defensor de Wagner, lo denunciaba al juez Rossi, sí o no, porque muchos jueces me han dicho, yo muchas veces pongo el gancho en una libertad condicional porque si no me denuncian. No, bueno, pero Mauro, una de las características, sí, una de las... Si un juez no sabe bancarse las denuncias que puede tener en su contra, que no van a correr, tiene que renunciar, porque esas denuncias, que son múltiples, las tienen todos los jueces, pero ninguna camina, porque para que camine una denuncia tiene que ser una denuncia con fundamentos. Y en la válida simplemente, bueno, está pensando en la sociedad. Acá es insólito, tenía 3 informes técnicos que desaconsejaban. Lo que más me sorprende, yo se lo dije a ellos ayer, que el propio personal del juzgado, porque una de las modificaciones que hubo en la ley de ejecución penal, que es aquella ley que monitorea o controla que se hace con los presos una vez condenados, la modificación está, que es la creación de un equipo interdisciplinario que dependa del juzgado y evalúe al condenado. Esto se hizo, y el propio personal del juzgado le dijo a Rossi, no lo libere, y el informe técnico penitenciario le dijo, no lo libere. Todos le dijeron no lo libere. Alerta 1, alerta 2, alerta 3, y el tipo igual dijo, lo libero, y argumentó insólitamente. A eso voy, ¿por qué la arbitrariedad y subjetividad? Dijo en un momento, pero Antonio en un momento dijo, pero no violó en la cárcel. Porque él piensa así. Sí, porque lo hizo varias veces. Porque estudió así, Mauro. Estructuralmente, él piensa así. Pues entonces tiene un problema de personalidad. Somos víctimas de ese tipo de obviamente, Mauro está muy claro lo que está diciendo. Es un perjuicio ideológico, Belén, porque si en las facultades de Derecho se está desde hace muchísimos años 30 años, impartiendo como una doctrina única el abolicionismo penal impuesto por Zaffaroni y todos sus aláteres, esa gente que fue estudiante de Derecho con esa teoría, hoy son profesores, fiscales, jueces, etcétera, y están aplicando lo que estudiaron. ¿Todos? ¿Vos me estás diciendo que todos? No, yo todos creo no, que todos. porque hay mucha gente que ha estudiado en otras facultades, pero como primera medida creo hoy en día que las autoridades universitarias le tienen que dar a los alumnos de Derecho la posibilidad de que haya otra forma de estudios, otra ideología que no sea el abolicionista. Nos consta que Rossi estudió en una facultad con esa doctrina y que la mantuvo durante tanto tiempo. Porque a mí me parece que es una cuestión de que el poder que tiene un juez, además de la responsabilidad y el poder que tiene, cuando le brindan los elementos y dice yo le doy la libertad
condicional y no le hace caso ni siquiera, como dice Mauro, a su propio cuerpo técnico, que para eso lo tiene, ni al fiscal, ni a nada, digamos, a mí me parece que es arbitrario y subjetivo y que excede, digamos, hasta la doctrina y la ideología. Porque pasa que él cambia a la víctima. La familia de Rossi, ¿qué pensará? Lo que pasa es que él cambia a la víctima. No sé qué piensa. La víctima pasa a ser el detenido y no la víctima. Entonces es lo que hacen, se cambian los roles. Bueno, hay un detalle que dice que es va a un la dato cárcel. tremendo. Es lo que digo, la víctima se convierte en doble víctima, Claro, el dolor que atraviesa y víctima del sistema. Esa es la teoría abolicionista. Que dicen invierte, que, no sé, alguien lo contó, la víctima, que va a la cárcel y que un carácter horrible con todo el mundo, pero va y abraza y besa a todos los delincuentes, los reos. El juez Rossi. Es lo que escuché hoy, sí, del juez Rossi. Sí. Pero además yo me pregunto, ¿alguien citó a la mujer de Rossi y a la hijastra para saber qué pasaba en esa casa? Si era un mundo continente, mínimamente tenés que preguntar de esa casa, es un intentó mundo algo continente. con la hijastra, Además, pero a mí me abre una brecha temporal ahora que me preocupa. Hay 9 meses en los que no sabemos si Wagner cometió delito. Bueno, nos sorprendemos exacto. hoy, no me quiero olvidar que empezamos el programa con la nueva denuncia, que nos enteramos que de haber sido tomada en tiempo y forma salvaba a Micaela. No hay que olvidarse, hubo un padre que fue el viernes previo a la desaparición de Micaela, Y un horas juzgado antes, de menores que no escuchó. y un juzgado que no lo recibió. Y no escuchó. Si esa denuncia se recibía el viernes y no el lunes posterior al homicidio de Micaela, Micaela estaba viva. Exactamente. No lo podemos afirmar, lo podemos presuponer, Sí, que aquel juzgado hubiese tomado una intervención y decía, che, ¿quién está denunciado por ciberacoso? Un violador serial, venga para acá de las orejas. Se termina la libertad condicional. Tal cual, Porque con un nunca debería agregado, haber Mauro, salido con un de agregado. la primera condena. De la primera condena No debió nunca salir. debería haber salido Sí. a la calle. ¿Qué dice, doctor? Con un agregado que es que muchas veces una violación o un abuso sexual no se denuncia porque la familia no quiere publicitar esa situación. Ay, porque es horrible. Hay muchísimos casos de abusos estigmatiza, sexuales no Eduardo. denunciados. Entonces, esta pregunta que haces, Mauro, sobre qué pasó en esos 9 meses, vaya a saber qué pasó con Porque la actuación de Wagner en esos seguramente 9 cometió meses. otros delitos, muy probablemente. Sí, bueno, muchísimas Muy gracias, probable. Luis. Vos quería un segundo nada más, nos tenemos que ir a un No, móvil. yo quería decir una cosa que estoy absolutamente el 100% de acuerdo con todo lo que se ha dicho en esta mesa. Solamente quería hacer una pequeña aproximación teórica describiendo cierta característica del psicópata. El psicópata es una personalidad seductora. Sí, seductora. El psicópata puede seducir al juez, puede seducir a su abogado defensor. Exacto. Por lo tanto, toda la gente que está involucrada en una cuestión jurídica con un psicópata tiene que estar alertada de eso y tiene que seguir a pie juntillas todas las indicaciones de los peritos psiquiátricos que son los que son Exactamente. capaces de detectar los mecanismos psicopáticos. Cualquiera puede ser víctima. Un juez también puede ser seducido por un psicópata, un juez puede ser estafado. En ese sentido, acuerdo con Mauro respecto de que las leyes tienen que ser taxativas y no tienen que dar márgenes o el menor margen posible a los jueces. Y cuando se trata de un caso de un psicópata, el psicópata en sí mismo lleva el germen de la capacidad de seducir a la víctima y de convencerla de cosas que son Sí. inverosímiles. Sí, y cuando Luis. se siente acorralado, Claro. recurre a un mecanismo que se llama apelación a la, Sí. a la piedad, que es un mecanismo capaz de conmover a alguien y sentir que en el fondo es un buen chico y por qué no le damos Claro, una hasta no se golpeadores, vuelve hasta los ¿no? Los psicólogos. golpeadores. Gracias, Luis. Gracias, Mirta. Gracias, Eduardo. Gracias.